Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde la ciencia se transforma en conversación y la comunicación creativa conecta saberes, experiencias y voces que inspiran. Únete al diálogo con expertos que exploran proyectos transformadores y comparten ideas que generan impacto en nuestras comunidades. Conéctate, reflexiona y haz parte de esta comunidad académica en constante construcción. Esto es Entre Líneas, donde cada palabra cuenta. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del podcast Entre Líneas. Estamos con José Manuel Fernández, Pepe. Continuamos con este segundo episodio dedicado a la experiencia de usuario y a la interfaz de usuario. Pepe, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Aquí estamos muy emocionados de esta segunda parte de este podcast. Y si yo inicio un proceso, o un proyecto, sigue siendo súper importante el tema de lectura de contexto. Pero también, yo digo, en este momento, cuando ya nosotros no producimos local, sino que producimos global, ¿cómo empieza a ser esa comprensión de ese contexto por parte del diseñador? O sea, ¿qué recomiendas tú en términos de abrirse al mundo, tratar de entender esa globalidad? Porque puede ser un error, recurrente en que nos pasa mucho a los diseñadores, el yo quiero, o yo diseño para mí. Sí, a mí me gusta. Como a mí me gusta. Okay, entonces, ¿cómo podemos trabajar pensando en, es que yo creo una plataforma o hago diseño para una plataforma, pero es que eso le va a dar la vuelta al mundo? Pues eso en un momentico están al otro lado haciendo clic. Entonces, ¿cómo entender esas dinámicas? ¿Cómo entender esos contextos? A ver, Juan, primero que todo tenemos que crear una investigación, y la investigación se crea a partir de experiencias. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a partir de ese UX Research, que se llama así, empezar a entender qué es lo que necesita realmente el usuario. Entonces, el usuario, cuando nosotros partimos del problema, empezamos a hacer toda la investigación. Hacemos encuestas, hacemos como un card sorting, que tengas que organizar las diferentes tareas dentro de la misma aplicación, y todo lo hacemos con el mismo público. Generalmente, todos esos aprendizajes y todo ese conocimiento y todo ese feedback que nos está dando el usuario cuando todavía no ha salido la aplicación, e incluso después, cuando sale la aplicación, recuerda que tú puedes dejar comentarios de tu experiencia dentro de ella. Entonces, nosotros lo previo es analizar el comportamiento del usuario, darnos cuenta si 6 pasos cumplen el mismo objetivo o 5 pasos cumplen el mismo objetivo sin saltarnos algo que no hayamos visto. Por esa razón, investigación, prototipado e iterar, ¿cierto? Después de iterar, evaluamos. Después empezamos a hacer nuevamente el proceso. Ideación, creación, prototipado, iteración y nuevamente evaluar. Siempre lo mismo. Siempre es como una metodología. Sí, una metodología. Tiene. Sí, es como un 360. Es como una rueda que está girando. Todo el tiempo tienes que hacer exactamente lo mismo, independientemente si es una aplicación web, un objeto. Para llegar a crear este micrófono tuvieron que haber hecho muchas pruebas para llegar a este micrófono. Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo con la parte de experiencia de usuario, es que esa experiencia quede siempre grabada en la mente. Entonces, cuando el usuario vea un cambio por todo ese feedback que nosotros estamos recibiendo, porque eso es información, eso nos sirve a nosotros para poder mejorar. Entonces, diariamente nosotros tenemos que estar revisando todo lo que hacemos y nuevamente revisar una aplicación, ¿cierto? Entonces, cuando tú diseñas, a partir del programa que tú diseñas, tú también puedes, en el mismo programa, simplemente ir mirando las interacciones. Entonces, si tú dices, cuando yo toco acá me va a llevar al carrito de compra, pero si me lleva al carrito de compra y te ofrezco otro producto, entonces ahí tú empiezas a hablar también de marketing digital dentro de la misma aplicación.
¿cierto? Es muy chistoso porque si empezamos a mirarlo todo está completamente ligado y muchas veces uno no lo ve. Cuando tú vas a comprar un producto, digamos, te metes a la aplicación de alguna pizzería y tú ves que cuando ya pides la pizza te va a decir, ¿quieres este postre? ¿Quieres gaseosa? No sé qué, ¿cierto? Como que añadir a ese carrito de compra. Entonces ahí es donde entra también el marketing. Aumentar la cuenta promedio. Exactamente. Y es otra interacción, pero se vuelve una experiencia memorable. Entonces tú dices, en esta aplicación me están dando absolutamente todo. No tengo que moverme de mi casa para ir a comprar una gaseosa en la tienda, por ejemplo, porque ya me traen todo. Eso es lo que me refiero. Entonces, ese proceso de todos esos pasos, siempre en un producto físico o en un producto digital, los debes de seguir. Entonces, un concepto claro es experiencia de usuario. Experiencia de usuario. Otro concepto que tenemos que tener claro es diseño de experiencia de usuario. ¿Es cierto? Sí, claro. Y el tercero, feedback de usuario. Yo creo que son 3 momentos importantes. Exactamente. Es que son muy importantes. A ver, la experiencia de usuario, Juan, es la que... Ese diseño de la experiencia es... Cuando tú tienes ya todos los elementos, revisar nuevamente con ese público objetivo, que es con ese feedback que nos están dando, a ver si realmente sí cumplimos las tareas que nos habían asignado. Es decir, para yo llegar, digamos, nuevamente hago el mismo ejemplo con el carrito de compra, ¿cuántas interacciones tuve yo, pero si la experiencia es memorable o no? Entonces, cuando tú dices comprar y el producto te llega a los 3 días, tú dices, wow. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? El voz a voz, ¿cierto? Alguien te va a contar un problema, te va a decir, no, el otro día estaba tratando de comprar por esta plataforma y me salió mal. Entonces, ese ya es el feedback. Eso ya está haciendo un feedback. Lo negativo y lo positivo. Pero lo negativo es mucho clave, más pesado y es clave. Lo positivo. Exactamente. Por ejemplo, en marketing digital muchas veces hablamos, perdón que me vaya por este lado, del manual de crisis. Ese manual de crisis es cuando tu producto no cumplió la expectativa del comprador. Por ejemplo, yo compré un brasier y el brasier que lo compré en una marca grande y reconocida de Colombia, quizá la más importante, no me horma de la necesidad de lo que me estaban ofreciendo como producto. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo en redes sociales y ese comentario negativo, yo como empresa, debo tener un manual en el cual cualquier pregunta o respuesta que me están dando, yo la pueda responder de la mejor manera sin necesidad de borrar el comentario, así sea hiriente, ¿cierto? Lo mismo sucede en la experiencia de usuario, tal cual. Todo ese feedback que tú me das, el bueno y el malo, yo reviso muy bien el bueno, pero tengo que revisar más y más el malo, porque el malo es realmente donde yo voy a encontrar el problema que se está haciendo a la hora de usar, pues que se está viviendo a la hora de usar el producto. ¿Cómo lograr entonces ese equilibrio entre lo estético y lo funcional? Yo creo, a mí me parece que es en experiencia de usuario son 2 conceptos importantísimos. Están totalmente ligados todo el tiempo, Juan. Es decir, te lo dije hace un rato, puede que el producto sea hermoso, pero si no es funcional, tú ahí inmediatamente lo desechas. O puede que sea funcional, pero es feo. Entonces también. Entonces, ¿cómo se unen las 2 cosas? Lo que pasa es que mi pregunta es que es una línea muy delgadita. Nosotros, en términos de diseño, profe, es bonito. Es que mi trabajo es muy bonito. Es que es muy bonito, ¿cierto? Pero no significa que sea funcional. Es que me acuerdo bonito cuando yo estaba estudiando diseño, que en la mesa trabajando, y pasaba la mamá. Te decía, qué bonito. Ah, qué tan bonito. Sí, claro, a mí también me pasó. Incluso tú fuiste profesor mío. Y eso queda como así. Entonces, cuando el profe es que es muy bonito, es un diseño muy bonito. Qué importante que los chicos y los que nos oyen y nos ven, como que lograr tener eso como súper claro. O sea, esa diferencia entre funcional y estético. A ver, van juntos. Pero no significa que lo estético que tú lo estás viendo, lo hablamos hace nada. Cuando tú estás diseñando es un producto para un montón de personas, no estás diseñando para ti.
Entonces lo estético no significa que lo estético sea algo visual y que tú digas, es que es súper linda esta aplicación, mira esos colores, pero tú vas a hacer cualquier cosa y como que dices, ay no, qué pereza, pero es súper linda. Entonces es como cuando te regalan una carta escrita a mano y te pareció un detalle hermoso que te han escrito esa carta, pero tiene errores de ortografía. ¿Qué pasa ahí? Nosotros que trabajamos escribiendo textos, escribiendo copies, es que el trabajo del diseñador gráfico o el diseñador audiovisual es inmenso. El campo de acción es grandísimo. Entonces, a lo que voy. Si yo estoy usando una aplicación y yo digo, ay no, pero sí, ay no, pero sí, ay. Entonces, ahí es donde entra de todos modos a hacer esa evaluación previa. Entonces, tú lo que haces es, tú tienes un producto tangible, ¿cierto? El producto final que tú vas a tener, ¿cierto? Ese producto tú lo imaginas y vas estudiando qué es lo que está haciendo tu competencia. Entonces ahí tú donde realizas un benchmark. Empiezas a mirar cualidades de todas las aplicaciones que que hacen lo mismo que tú. Pero tú tienes que ir más allá. Entonces tú ya miras, en lo visual no funcionó acá, en la interacción sí funcionó, en completar los mismos pasos funcionan todas bien. Entonces tú empiezas a hacer esa evaluación y a partir de esa evaluación empiezas a diseñar, ¿cierto? Entonces ya sabes cuántas interacciones vas a tener, pero después dices, pero es que visualmente y estéticamente esta me gusta mucho y esta también. Entonces tú empiezas a integrar todos esos conceptos gráficos dentro de la aplicación. Entonces llega un momento que tú dices, puede estar muy linda, pero como tú tienes que pensar en todos los públicos objetivos y nosotros tenemos un montón, pues, nosotros somos un montón de seres humanos que cada uno tiene unas necesidades diferentes, ¿cierto? Y como personas, por ejemplo, yo puedo diseñar una aplicación, pero que para ciertas personas se note machista. A ella la estoy embarrando, por ejemplo, y puede ser hermosa la aplicación. Entonces, lo que voy, son dos cosas que van juntos, es decir, pero no significa que en lo estético, como diseñadores, o lo tengamos que pensar para nosotros. Tenemos que pensar que en el producto sea viable. Producto mínimo viable. Entonces, cuando el producto mínimo viable ya lo tenemos listo, ahí es cuando realmente nos damos que lo estético y la parte de usabilidad están. Es que iba para allá. El concepto de usabilidad, porque una cosa es la carga de valor estético, una carga es, digamos, la función, o sea, está diseñado para que pase esto. Sí, claro. Generalmente todo está diseñado así. Sí, la usabilidad. La usabilidad es esa facilidad para usar un producto. Entonces tú, digamos, que hablábamos hace un momentico de cuando tú vas a cumplir cierta tarea, tú además tienes una aplicación. Los pasos para poder Exactamente. llegar. No tanto los pasos, pero que, digamos, cuando tú llegues a lo que tú buscas, pero también te puedas devolver. Tú te puedes arrepentir en cualquier momento. Es decir, me metí en una aplicación de hacer ejercicio y dije, sí, voy a hacer 50 sentadillas. Pero después te dijiste, no, me tengo que devolver porque solamente voy a hacer 20 porque me dio pereza. Entonces, la usabilidad es que tú puedas ir de principio a fin dentro de un producto, pues usar un producto, unas llaves, un teléfono, un carro, una moto, el cambio, la ciudad misma. Usabilidad, Usabilidad es usuario. Usuario. Por ejemplo, aquí tenemos la facultad y al lado queda el metro. Tú no has mirado que, por ejemplo, la usabilidad está mal hecha porque hay gente que puede tener algún problema para subir las escaleras y no hay una manera en que las personas puedan subir las escaleras de una manera óptima. Hay unas escaleras eléctricas, sí, pero no hay un ascensor para las sillas de ruedas. Hay unas plataformas que te suben las sillas de ruedas. Eso ya es obsoleto. Eso deberían de sacar. Okay. Poner un ascensor. Ese ascensor ya está haciendo que la usabilidad sea para todos. ¿Cierto? Entonces, la usabilidad es cuando cualquier cosa que tienes dentro de una aplicación, objeto, producto, lo que sea, se te convierte en facilidad. La facilidad para usar. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que hace muchos años para exprimir una naranja era una cosa así gigantota. Sí. Que tenías que hacer con una cosa así. Ahora para exprimir naranjas es un solo producto y haces así. Es una y lo puedes guardar. Ajá.
¿cierto? Y te cabe dentro de un cajón. Antes con ese armatoste te tocaba ponerlo en una repisa. Entonces, como todas las cosas han ido creando una evolución, eso es lo que se llama iterar, nuevamente. Es que otra vez ese producto, volverle a darle la vuelta para encontrar que sea muy fácil de usar. Todo aquello que nos invita a dar un paso o un siguiente nivel o qué sé yo, está mediado por esa experiencia de usuario o experiencia de interfaz. Yo pienso que es una tarea que Esa está en constante evolución. constante Todo el tiempo. en el ser humano. O sea, es que cuando subirse a un bus, un tema, por ejemplo, las cebras en las calles, el semáforo peatonal, verde. Saber si si le gustó a alguien o no, o sea, es lo que llaman la intuición, o sea, Intuición. qué pesa, ya estamos cerrando, entonces como un consejo, como la cotidianidad, cómo se puede vivir la cotidianidad, qué podemos pensar sobre eso y cómo lo enganchamos con esta experiencia de usuario. Juan, todos los días cuando tú te levantas, tú ya estás haciendo una interacción. La primera interacción es abrir los ojos, ¿cierto? Esa es la primera interacción. Entonces tú dices, listo, voy a trabajar en la experiencia de usuario. Entonces tengamos en cuenta que el usuario no sabe nada de tu aplicación, no sabe nada de tu producto. Entonces es invitar a ese usuario a que lo use, ¿cierto? ¿Cómo lo invitas? Ahí no, ya entramos en la parte de marketing, etcétera, que lo conozcan el producto, en la que la gente se enganche, etcétera. Pero lo ideal es que nosotros como estudiantes, porque yo me considero igual estudiante que todos ustedes, porque de todos los chicos, porque yo todo el día estoy aprendiendo. Últimamente estoy aprendiendo cosas de diseño que no sabía en el Illustrator y yo decía, pero esto se podía hacer así de fácil. y yo decía, pero yo, ¿por qué usaba? Pues ahí es donde hablamos de la interacción, de la interfaz, etcétera. Es decir, yo a mi edad estoy aprendiendo cosas en Illustrator que yo las hacía en 20 pasos y ahora las puedo hacer en 2. No sabía. Entonces son cosas, por eso hay que estar en constante evolución y aprendiendo y mirando, en constante evolución cognitiva también, ¿cierto? Y aparte de eso, siempre un profesor que se llamaba Diego Mesa, siempre nos dijo, la única manera de aprender es jugando, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en un aprendizaje constante, entonces debemos de jugar con lo que vemos, debemos imaginarlo cómo hacerlo más fácil, como diseñadores de experiencia. Eso sí, sin olvidar la parte de la interfaz, ¿cierto? Pero si hablamos de experiencia de usuario en general, es empezarlo a disfrutar. Es como salir a patinar. Entonces, cuando tú sales a patinar, sientes el viento, estás moviendo los pies, estás mirando la calle, ¿cierto? Eso es un aprendizaje, aunque tú no lo creas. Y tú cuando tú miras la ciudad y miras tu entorno y miras todo el resto, tú te das cuenta que hay un montón de información que te queda y un montón de información que se va. Para eso hay ciertas partes del cerebro que guardan la información que realmente sirve y la información que no. Eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo que estudiamos. ¿Dónde estudiar? En infinidades de partes. ¿Qué hacer con el diseño? Es transformarlo y creer en él. Y el diseño es una palabra que, pues, no sé, es tan amplia. Pero bueno. Es que esa es mi pregunta ya para finalizar. ¿Qué es diseño? No lo sé. A ver, ¿qué podría ser diseño? Es que el diseño como palabra y con su significado dice algo, ¿cierto? Sí. Pero para mí personalmente es imaginar y volverlo real. Y eso que yo estoy imaginando que quizás puede ser, no sé, me encantaría que perdurara en el tiempo. Porque simplemente esa imaginación o ese pensamiento o esa idea que yo tuve en el momento que yo la plasmé, para mí se convierte en diseño porque se convierte en algo estético, que puede ser funcional, que puede comunicar, que puede ser vendible también, ¿cierto? Porque yo quiero abarcar todo. Muchas veces, definir diseño
pues ahí me podría ir pues a lo que me dijo ese profesor del que hablamos hace poco, Diego Mesa. Me dijo, ¿de qué color son las montañas? Todo el mundo, pues verdes. Mire nuevamente, verdes todos decíamos. Entonces, mírenlas mañana, mírenlas esta noche y me dice qué color son las montañas mañana. Como hay ausencia de luz, son negras. En pocas palabras, el diseño es eso. El diseño es que te ilumine, que te cree una experiencia, que te llame la atención, que te transporte, que te venda, que te comunique. Es que el diseño es tan amplio que a veces definirlo en una sola palabra no. Yo creo que nos podríamos quedar diciendo adjetivos, sinónimos, antónimos, todo lo que es y lo que no es, irnos incluso al ruso por allá antiguo, no sé. Pero el diseño es una palabra muy difícil de definir. Yo creo que el diseño es lo que nosotros nos hizo cambiar como seres humanos desde el momento de la industrialización. Si no se hubieran diseñado cosas desde la parte industrial a la parte gráfica, creo que el ser humano sería más idiota de lo que muchas veces podemos pensar que somos, pero no lo somos. Somos muy inteligentes, sino simplemente que estamos mal explotados. Bueno, Pepe, muchas gracias Gracias, Juan. por compartir tus conocimientos con nosotros, tus experiencias. Ha sido una conversación súper interesante. A nuestros oyentes agradecerles por acompañarnos en este episodio, recordarles que pueden escribir a juan.mesa01@uniremington.edu.co y los espero en otro episodio del podcast Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Uniremington. Muchas gracias a todos, nos vemos, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde el pensamiento se comparte, el conocimiento se cruza y la comunidad académica se fortalece. Nos reencontramos en el próximo episodio porque siempre hay más por descubrir entre líneas.